Cordial saludo. Voy a dar inicio a la explicación del trabajo de grado del Grupo 11, conformado por Diana Carolina Márquez, Freddy Darío Mondragón Medina, Sandra Viviana Saldarriaga, Wilfer Esteban Saldarriaga, quien les habla Maritza Leal, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El título que se le dio al proyecto fue el estudio sobre la aplicación de la telesalud como herramienta médico-clínica en Medellín de junio a diciembre de 2020. La pregunta problema de la cual surgió esta investigación fue ¿cuál es el nivel de satisfacción del servicio de telesalud de la Clínica Las Vegas por los usuarios de la EPS Sura en la ciudad de Medellín entre junio a diciembre de 2020? Esta temática se encuentra en la línea de investigación Telesalud, Bioinformática y Biotecnología. La justificación. Realmente nos pareció importante trabajar sobre esta temática partiendo de la situación actual del problema sanitario en el que nos encontramos. Surge la necesidad de utilizar una herramienta virtual para prestar los servicios de la salud a los usuarios, para así evitar los contagios por contacto y aglomeraciones. Por lo tanto, la telesalud, que es un tipo de servicio de atención médica a distancia, según la Ley 1419/2010 del artículo 2, que normatiza este servicio de las EPS, es una extensión importante de las telecomunicaciones que hace eficiente este servicio ampliando su cobertura. Con este proyecto se buscó determinar la opinión de las personas acerca de la telesalud en Medellín, si se estaban cumpliendo las expectativas de cubrimiento de la demanda de atención que exigen los centros asistenciales de la ciudad de Medellín, o por el contrario, se hace necesaria una reestructuración y mejora en las herramientas digitales. El objetivo general fue identificar el grado de satisfacción del servicio de la telesalud en los pacientes de la Clínica Las Vegas en la ciudad de Medellín de junio a diciembre de 2020. Los objetivos específicos fueron implementar una herramienta tecnológica que nos ayudara a mirar el nivel de satisfacción de los pacientes de la Clínica Las Vegas de la ciudad de Medellín de junio a diciembre de 2020. Diseñar la encuesta de satisfacción y aplicarla. Sistematizar la información obtenida a través de la encuesta. Analizar la información para identificar el grado de satisfacción del servicio de la telesalud. Buenas tardes, tutora y compañeros. Cordial saludo. Mi nombre es Carolina Márquez. El día de hoy les voy a presentar el diseño metodológico de nuestro proyecto de investigación, el cual es muy importante ya que es donde nosotros encontramos la hipótesis, la muestra, el tipo de investigación y las variables en las cuales utilizamos en nuestro instrumento de investigación. En la hipótesis, nosotros como equipo, mediante una investigación se planteó obtener unos resultados con alta aceptación, empatía y satisfacción con la telesalud en la ciudad de Medellín en el tiempo establecido, el cual nosotros escogimos para realizar nuestro proyecto, ya que la alcaldía de Medellín ha optado por incrementar este medio de atención clínico y más en los tiempos de COVID, pues para que los pacientes no tengan que desplazarse a las EPS o a los centros de salud, donde fue necesario pues también mantener un distanciamiento social y generar confianza a los usuarios para que nos pudieran dar respuesta a nuestro instrumento de investigación, en este caso pues nuestro cuestionario. Bueno, el tipo de investigación que nosotros escogimos como grupo fue un tipo de investigación de tipo mixto, ya que vamos a utilizar tanto cualitativamente como cuantitativamente, gracias a que vamos a dar respuesta de manera integral a la explicación y damos explicación a los resultados de nuestro cuestionario, o sea, nuestro instrumento de investigación. La muestra que nosotros escogimos fueron unos datos de una muestra aleatoria simple proporcionados por el cuestionario, donde logramos identificar el nivel de satisfacción de los pacientes
en cuanto a la telesalud, la cual se realizó a 20 pacientes de la EPS Sura. Es importante destacar que pues el compañero Wilfer fue uno de los que fue voceros en la clínica de Las Vegas para que pudiéramos hacer este estudio. También encontramos pacientes de varias EPS, pero pues en realidad nosotros escogimos la EPS Sura, que es la EPS que más frecuenta este centro médico. Bueno, en las variables, la aseguradora, como les decía, fue la EPS Sura. La edad que nosotros escogimos fue menores de 20 a 40 años, de 41 a 60 años, de 61 a 80 años y mayores de 80 años. El sexo, pues masculino y femenino. El instrumento que nosotros escogimos fue un cuestionario para identificar y poder dar respuesta a nuestro objetivo. Debimos emplear un cuestionario con una serie de preguntas detalladas y estudiadas por nosotros como grupo, que somos estudiantes de la salud, para identificar los niveles de satisfacción de los pacientes de la clínica Las Vegas en cuanto a la telesalud. Bueno, yo creo que ya puede seguir nuestra compañera. Muchas gracias. Cordial saludo, tutora y compañeros. Me presento, soy Wilfred Esteban Saldera García, estudiante de radiología, para este caso, entonces dándole solución al marco teórico del proyecto de grado respectivo a la satisfacción del servicio de telesalud y telemedicina de usuarios de EPS Sura en el periodo del 2020 entre junio y diciembre. En todo caso, entonces vamos a dar inicio a los antecedentes, en el cual entonces contamos con información bibliográfica y información respectiva directamente desde la Alcaldía de Medellín y desde la Gobernación, en un proyecto de investigación que se está generando a través de un hospital virtual, ¿sí?, que tiene sede física acá en la ciudad de Medellín y que está promovido por una universidad llamada Universidad de Antioquia, el cual se encuentra con este proyecto desde más o menos del 2007, generando entonces identidad de telesalud y teleorientación para usuarios de varias y diferentes EPS. Esto lo hace entonces en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana, con Ruta N, que es un centro de investigación, y con la IPS universitaria, la cual es IPS y también es EPS para los empleados de la Universidad de Antioquia. Este oferta el servicio y crean un programa con la Facultad de Medicina, en los cuales entonces se llaman Living Salud, en el cual oferta estos servicios y hace investigación con respecto a lo que es la telesalud y la telemedicina. Entonces, teniendo esto claro, en marzo del 2020, el día 26 de marzo específicamente, el modelo de teleorientación para pacientes de sospecha de coronavirus en Antioquia ha recibido más de 100.000 solicitudes provenientes de canales de atención habilitados, tanto en la línea 123 como en los números identificados en la presentación, el 774, y a través de la línea de control de la Alcaldía de Medellín. Esto se hace entonces para la atención de pacientes COVID en la emergencia sanitaria por el COVID-19, el cual empezó en marzo, para lo que el hecho de que consultaran los pacientes físicamente y presencialmente no era válido, ya que en ese momento nos encontrábamos en el inicio de la pandemia, lo cual generaba que si fueras a un centro físico podías estar infectando a cualquier otra persona. Entonces de aquí nace la idea y de aquí nace la necesidad entonces de exponer este proyecto de grado y de hacer la investigación con respecto a la satisfacción de esos usuarios, de cómo se encontraron, cómo los atendieron y qué presentaron entonces adicionalmente a una llamada. De esas 1.000 solicitudes, 1.240 de esos pacientes fueron atendidos por consulta, por orientación, y 311 inicialmente en ese periodo de marzo fueron llevados a un monitoreo de evolución de síntomas para poder saber cómo iban avanzando sus enfermedades.
Dentro del marco teórico entonces encontramos también que esto va regido y va llevado a través de una ley y una resolución, la ley 1419 del 2010 y la resolución 2654 del 2019. Inicialmente, esta última resolución lo que hizo fue identificar esos factores de necesidad, esos factores que se tenían que manejar con respecto a cómo se estaba llevando la telesalud y la teleorientación en el territorio nacional. Por lo que entonces esta resolución nos orienta, nos indica más allá cómo se debe dar, cómo se debe llevar la parte legal, la parte ética, cómo debe estar afianzado para este proyecto. Entonces, en el 2014 habían más o menos unos 3.000 servicios de telemedicina registrados en las 685 sedes a nivel nacional. Para el 2017, más del 30% aproximadamente de diferentes especialidades generadas por el sector de la salud estaban siendo atendidas por teleorientación y por telemedicina en el territorio de Antioquia, específicamente en Medellín, guiados por esa alianza público-privada de IPS Universitaria, Universidad de Antioquia como ente, Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Virtual Living Salud, el cual se estaba encargando entonces de dar atención a pacientes de EPS, de varias EPS, Comeva, Sura, Sabia Salud, las cuales son de ente regional y se encargaban entonces de darle atención a estos pacientes. Pero entonces nace una necesidad con respecto a eso. Y la necesidad era que estos pacientes rurales no se podían ver beneficiados más que los otros pacientes, ¿sí? Puesto que acá en la ciudad se encuentra con buena tecnología y se encuentra con buena señal de internet. Pero entonces los territorios alejados no contaban con esta capacidad, siendo así uno de los servicios más ofertados para este tipo de pacientes, ¿cierto? No contamos con una red de cibernética de alta calidad, no contamos con que los pacientes adultos y los pacientes mayores tengan buena tecnología celular para poder acceder a eso o tengan una línea telefónica fija para poder acceder a eso. Más aún así, eso es uno de los proyectos que más se ha catapultado desde el 2007, donde inicia inicialmente acá en la ciudad de Medellín, guiado entonces por la Universidad de Antioquia. Dando entonces, adentrándonos a esto, ya sobre la telemedicina, el servicio se ha presentado como teleconsulta a diferentes especialidades médicas, tanto en la práctica como en la orientación, dentro de las cuales las más ofertadas son medicina interna con un 37%, seguida por ginecobstetricia en un 14% y por psiquiatría en un 12%. Esto por mencionar otras especialidades, las cuales en el periodo de pandemia y en el periodo de cierre por cuarentena fueron más catapultadas, ¿sí? Especialidades como psicología, como consulta general, como terapia física, como optometría, como orientación para odontología, ya que no se podía asistir directamente a odontología por ser un factor de riesgo, y una de las más grandes fue psicología. Una de las especialidades más ofertadas fue psicología, puesto que las personas estaban entrando en un franco deterioro psicológico por el encierro de la pandemia. Dado esto, entonces las cifras de los últimos meses dan cuenta de un aumento más o menos en 7000% de la atención de la medicina a través de este modelo, que ha venido posicionándose cada vez más como un mecanismo valioso para contribuir al mejoramiento continuo del sistema de la salud, teniendo en cuenta que además de facilitar el acceso a la población que vive en los lugares remotos, como ya lo habíamos lo habíamos dicho inicialmente, que viven aislados de instituciones y que no pueden acceder a la salud por su parte geográfica,
La telesalud llegó para quedarse y sus efectos positivos en la atención oportuna y ahorro de tiempo hacen que el desplazamiento de los pacientes en diferentes territorios, en diferentes ciudades, no lo puedan hacer, por lo cual se ve mayormente acogido el servicio de teleorientación y de telesalud. Por supuesto tiene limitaciones, claro, ya las mencionadas, entonces no contamos con una infraestructura tecnológica ni una infraestructura cibernética que le permita entonces conectarse a la mayor parte de los pacientes. Pero dentro de esto, entonces, los proyectos más establecidos que se encuentran pacientes crónicos en atención entonces para hipertensión, para diabetes, pacientes de programas crónicos como son EPOC, como lo es el VIH-Sida, tuvieron acceso a todo este programa sin ningún detrimento en su salud y sin parar el tratamiento para esto. Lo que hizo fue entonces que esta teleorientación y esta telesalud pudiera llegar a sus hogares sin retirarse, sin desplazarse a diferentes instituciones. Se le brindaba la atención por parte de este hospital virtual y se le brindaban también entonces el envío de sus medicamentos para que no tuvieran que suspenderlo. Esto en cuanto a el marco teórico entonces para lo que es la telesalud. Tenemos que entonces dentro del marco teórico tenemos que entender que para la telesalud como tal va distribuido en cuatro temas que son muy importantes: la teleasistencia domiciliaria, la teleasistencia prehospitalaria, la telemedicina y la teleeducación. Estos cuatro hacen entonces de la telesalud que sea algo icónico en este momento, ya que cada día toma más impulso y toma mayor poder en el territorio y toma mayor poder en la rama de la salud, ¿sí? En la teleasistencia domiciliaria, porque se puede dar, como su nombre lo dice, una asistencia directamente desde en la clínica, desde un hospital, desde un centro remoto, se le puede dar información a los pacientes de cómo manejar sus enfermedades o sus patologías sin necesidad de que vayan a un centro hospitalario. La teleasistencia telehospitalaria, prehospitalaria, se maneja también. Esto para los territorios recógnitos, entonces, en un pueblo, en una ciudad lejana que no tenga contacto, que no tengan hospitales de diferentes niveles, lo que se hace es entonces por medio de este poder guiar a esos especialistas en cuanto a cómo puede ser. En este caso, la teleasistencia prehospitalaria, acá lo que hizo y cómo funcionó en la ciudad de Medellín por este periodo fue que en la ausencia de especialistas, ¿sí? En la ausencia de especialistas como de cuidado crítico, lo que hacía era generar información. Un intensivista podría generar información a varios especialistas y poder tener así el control entonces de sus pacientes. La telemedicina, como ya lo mencionamos, y la teleeducación fueron entonces fundamentales en este periodo, por lo cual entonces nos enfocamos para la telemedicina con respecto a los usuarios de EPS Sura en Clínica Las Vegas, para lo cual ya continuamos entonces con el marco legal y con el análisis de esa información. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Freddy Mondragón y continuando con la sustentación de nuestro proyecto, voy a exponer lo referente al marco legal y ético. Entonces tenemos la Ley 1419 del 2010. ¿Cuál es el objeto o objetivo de esta ley? Entonces, esta ley tiene como objeto entonces la telesalud en Colombia. Todo lo referente a sus principios como universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, calidad, que van a estar contemplados en esta ley. En su parte de definiciones tenemos que la telesalud es el conjunto de las actividades relacionadas con la salud y servicios, pero estos se llevan a cabo a distancia, por medio de tecnología, telecomunicaciones. Tenemos la telemedicina. Entonces la telemedicina es la producción de servicios de salud a distancia. Entonces ya hablamos de diagnósticos, tratamientos
y demás. Entonces, de esta manera se va a permitir intercambiar datos con los pacientes y de esta manera ofrecer un servicio a la población que, pues por su ubicación geográfica o lejanía, no va a tener acceso a estos servicios. Por otro lado, tenemos la Ley 1581 de 2012, o también llamada de protección de datos o habeas data. Entonces, ¿qué nos quiere expresar esta ley? Entonces, que toda la confidencialidad que se va a manejar hacia el tratamiento de datos, de que cualquier persona suministre a una entidad o de naturaleza pública o privada, es cómo se va a mantener en confidencialidad estos datos. Tenemos la carta de solicitud de acceso a la información. Entonces, en este caso, nuestra carta que enviamos a la clínica Las Vegas para solicitar el permiso de la investigación. Entonces, aquí podemos observar cómo está conformada esta carta. Entonces, esta carta se presentó al personal encargado de atención al usuario. Entonces, con eso se solicitó acceso a la base de datos de las encuestas. Aquí podemos ver nuestros nombres al final de la carta, donde realizamos la solicitud. Por otro lado, tenemos nuestro consentimiento informado. Pero nuestro consentimiento informado fue aplicado por medio de herramientas digitales, en este caso como WhatsApp. Entonces, ahí se les enviaba el link de participación a los pacientes, a las personas. Entonces, aquí tenemos el link de consentimiento informado que fue elaborado en Google Forms. Aquí tenemos el formato. Entonces, donde decía que yo estoy de acuerdo con la realización de la encuesta por parte de los estudiantes del programa de radiología e imágenes diagnósticas, que este va a ser con fines académicos y que no va a existir ningún riesgo y que se manejará bajo parámetros éticos y de confidencialidad. La parte inferior ya viene lo que es si la persona aceptaba participar o no. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Andrés Aldarriaga. En este momento les voy a hablar acerca del análisis de la información obtenida. La información se obtuvo en base a las variables que se tuvieron en cuenta en el diseño metodológico y en el instrumento que se elaboró también dentro del proceso del diseño metodológico. El instrumento, pues, como ya se había mencionado, es un cuestionario que está conformado por 7 ítems que valoran aspectos en cuanto a nivel de percepción y calificación, pues, acerca de la atención brindada durante la teleconsulta. Aquí en esta primera gráfica podemos observar entonces los rangos de edad, que fue una de las variables que se tuvo en cuenta. Podemos ver entonces que se tuvo en cuenta para la muestra un rango de edades desde los 20 años hasta los 65. Asimismo, también dentro de las variables se tuvo en cuenta pues el sexo. En este caso, el 50% de los pacientes encuestados, el 50% pertenece al sexo masculino, el otro 50% al sexo femenino. Es decir, en este caso fueron 10 hombres y 10 mujeres los que hicieron parte de la encuesta. En cuanto a la aseguradora, se tuvieron en cuenta entonces pacientes de EPS Sura. En este caso no tuvimos en cuenta los pacientes de póliza, sino que nos remitimos solamente a los pacientes que hacen parte de la EPS. El primer ítem de la encuesta elaborada, el cuestionario elaborado, califica la atención por parte del personal encargado de la teleconsulta. En este caso, hablamos pues de las personas que tuvieron la responsabilidad de asignar la cita de teleconsulta como tal. Acá valorábamos aspectos como muy satisfecho, satisfecho e insatisfecho. En la gráfica, como podemos observar, se obtuvo un 95% de opinión como muy satisfecho y el 5% como satisfecho.
El siguiente ítem calificaba la atención y el servicio pues por parte del médico. En este caso también se hablaba de niveles como muy satisfecho, satisfecho e insatisfecho. En la gráfica también se obtuvo un nivel de satisfacción como muy satisfecho del 95% y un nivel del 5% como satisfecho. El tercer ítem valoraba la percepción de la información proporcionada como clara y suficiente. Este aspecto pues se refiere a que la información proporcionada por parte del médico fue suficiente, si la comunicación fue clara en cuanto pues a las indicaciones y todo lo concerniente pues al motivo de la consulta. Los pacientes lo calificaron como muy satisfecho, satisfecho e insatisfecho. El 95% de los pacientes refirió como muy satisfecho, el 5% de los pacientes como satisfecho. El cuarto ítem de, de la encuesta de satisfacción hablaba como el nivel de oportunidad y facilidad en la asignación de la cita. Esto se refiere a si le contestaron rápido el teléfono y la fecha en que le asignaron la cita pues estuvo acorde a la necesidad de salud que tuviese el paciente. Se valoró como muy satisfecho, satisfecho e insatisfecho y se obtuvo un 95% de muy satisfecho, un 5% como satisfecho. El quinto ítem menciona el nivel de satisfacción de la necesidad en salud por medio de la teleconsulta. Este ítem me parece que es muy importante. Además, eh, hace parte finalmente pues es como la pregunta clave en la encuesta, ya que esta hace parte de uno de los objetivos pues de la medición del presente trabajo. En este caso pues también se valoró como muy satisfecho, satisfecho e insatisfecho y se obtuvo un 95% de satisfacción de la necesidad pues en salud como muy satisfecho y el 5% restante como satisfecho. Este ítem habla pues de si el paciente recomendaría nuestros servicios con algún familiar o amigo. En este caso pues se obtuvo la respuesta era un sí, no o tal vez. En este caso se obtuvo un 100% de respuesta donde todos dicen que sí recomendarían pues el servicio de teleconsulta. Finalmente se valoró el índice de satisfacción general, donde 1 era el nivel más bajo y 5 el nivel más alto. En este caso, pues de los 20 pacientes que se encuestaron, el 100% le dieron un ítem de 5 como una satisfacción general alta. En cuanto a las opiniones que se tuvieron en cuenta, al final de la encuesta, pues se le pidió al paciente pues una opinión positiva o negativa acerca del servicio brindado. Como podemos ver en este ítem, pues hay varias opiniones donde mencionan como excelente servicio, buen servicio, felicitación, buena la información obtenida. Es de notar también pues que a pesar de que una de las opiniones habla de que o percibe la telesalud como un medio impersonal, pues finalmente el nivel de satisfacción que nos arroja las gráficas, pues nos muestra que finalmente sí se logra la satisfacción general en la atención por medio de este servicio. Finalmente entonces podemos decir que de acuerdo a los resultados arrojados a través de las encuestas que se realizaron a los pacientes, de acuerdo a sus variables, pues en este caso que hablamos previamente de edad, sexo y EPS, los pacientes pues o usuarios de la clínica Las Vegas, pudimos encontrar pues una participación de entre hombres y mujeres del 50%. Pudimos concluir que el 95% de estos pacientes está satisfecho en cuanto a servicio prestado por parte del personal médico, por parte del personal que hace parte del proceso de teleconsulta y también pudimos obtener un nivel de satisfacción del 100% en cuanto a recomendar la teleconsulta
con familiares o amigos, así como también se obtuvo un índice de satisfacción general del 100%. Esto pues fue de acuerdo pues como a los resultados que se obtuvieron en la encuesta de satisfacción que se aplicó pues a este grupo de pacientes. Después de haber realizado el trabajo, se llegaron a las siguientes conclusiones. Se identificó que el grado de satisfacción del servicio de telesalud en los pacientes pertenecientes a la EPS Sura de la Clínica Las Vegas en la ciudad de Medellín fue el 95% en la escala de muy satisfecho. En estos pacientes se identificó una alta aceptación, empatía y satisfacción con los servicios de telesalud, lo que demuestra que es la mejor opción para incrementar la confianza de los usuarios y la cobertura de atención clínica a través de este medio en tiempos críticos de pandemia. La consulta telefónica para aplicar la encuesta es la forma más eficaz para obtener la información y lograr medir los niveles de satisfacción en los usuarios de la telesalud. Aunque los resultados con base a las variables que se tuvieron en cuenta arrojan resultados positivos, no podríamos determinar que este nivel de satisfacción sea el mismo para otras instituciones prestadoras de estos servicios y con otro tipo de población, pues no se puede establecer si en la actual situación de la salud las distintas entidades prestadoras de servicios han establecido modelos de atención en salud similares a los encontrados en la muestra revisada.